Y hace un par de semanas atrás estaba conectándome a través de las redes y eso, y la verdad es que lo que Dios sigue haciendo, a pesar del confinamiento y pandemia y COVID-19 y todo lo que tú escuchas, pero hay iglesias alrededor del mundo que han decidido no cerrar sus puertas. Y la razón no es porque no, nosotros somos muy bíblicos y no le tenemos miedo al COVID. No, no es esa la razón. Y en estos días Timo me hacía reír porque me decía, mamá, el COVID vino para quedarse y se quedó. Y le digo, ¿qué estás diciendo? El COVID vino para quedarse y se quedó. Y le digo, no, Timo, el COVID no vino para quedarse y se quedó. Le digo, el COVID está por un lapso, pero cuando Dios diseñó la tierra tan perfecta y tan buena, no la diseñó con el virus. ¿O sí? Eso no está en Génesis 1. Y esta parte de noche de adoración, me preguntaban, hoy estás invitando, estamos invitando a nuestras iglesias amigas, así que si estás conectado, nos estás viendo y tú perteneces a otra iglesia amiga, tú eres bienvenido este viernes a las 7 de la tarde. Curiosamente, el jueves en Déboras, Juan, estábamos leyendo, estamos hablando acerca de Débora, y Débora como profetisa tocó este jueves. Y una de las partes curiosas fue que leímos y escuchamos, más bien porque proyectamos el video, ¿verdad?, de la hermana Ether Woodworth, año 1924 más o menos, ya tiene un chorro, 1924, y yo iniciábamos con una dinámica rica. La mujer que empezó a hablar ese jueves es alguien que no está aquí pero que está conectando seguidamente, es amiga de Areli, y ella decía y testificaba acerca de lo bueno que ha sido poder conocer a Dios. Y esta hermana llamada Ether Woods fue una de las iniciadoras de Asamblea de Dios. Le decían la pastora evangelística, y dice que Dios la usó fuertemente, y de hecho Kathryn Kuhlman se inspiró de ella porque ella tuvo que enterrar a sus 6 hijos antes de tener un ministerio impresionante. Yo les decía a las hermanas que ella mandó a rentar una carpa para 6,000 personas porque todos querían escuchar lo que Ether Woodward estaba hablando de parte del cielo. Enterró a sus 6 hijos, a la última hija, aún estando ya en el ministerio y siendo pastora, la enterró con mucha tristeza, pero dijo, y a pesar de las crisis y lo que está diciendo, ella se levantó y dijo, mi motivación no es mi tristeza o mi familia, mi motivación es Él. Yo les invito a que lo lean, en los grupos compartimos la biografía y las presentaciones para que tú lo puedas leer, pero a lo que voy y quiero decir es que el Señor se sigue moviendo. Joel, en el verso donde está diciendo y los niños profetizarán, y los jóvenes ¿qué? Verán visiones, y los ancianos soñarán sueños. No se quedó en Joel, ni se quedó en Hechos 2, ni en Hechos 9. Realmente eso es algo que está sucediendo todavía. Upper Room, Dallas, 2021-2020. Jamás cerraron sus puertas para que la gente llegara a adorar desde 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Dónde está Yayo? Adoración sin parar, non-stop. Y no hay una orquesta aquí arriba, solo hay una voz y solo hay un piano. Que Yayo está postrado ahí en el altar. Yayo está postrado en el altar. Entonces, lo que estoy diciendo es, todos los que estamos aquí tenemos un chip de adoración, y no te niegues a lo que el Señor está haciendo. ¿Quién me? Saúl me estaba diciendo, hey, ¿te acuerdas Todd White? Christianity Ministry, el hermano que ahora anda con el guitarrista de Korn, el rastudo. Tampoco ha parado, está la adoración y simplemente está acostado en la alfombra ahí, porque dice es algo que no se puede detener. No es una cuestión de emociones, sino es una cuestión que el Señor está haciendo. ¿Tú lo crees? Es algo que el Señor está haciendo, porque la motivación de Dios, di conmigo, su motivación, pero hazle así, su motivación, no, mentira, su motivación soy yo. Ahora tú correspóndele a Él. Yo soy tu motivación entonces, Señor.
Está fuerte. ¿Te introduzco con algo chistoso? ¿Qué estamos viendo, Juan, en esta temporada, en esta serie? En diseño original. Estábamos comiendo ayer, se sienta mi primo ahí en una de las mesas, estaba mi hermana y yo, y nos empieza a preguntar, oye, Anita y Rama, ¿y ustedes cómo hacen esto en la viña, no? ¿O qué piensan acerca de esto? Temas que ahorita están en la boca de todo el mundo. Y le digo, es sencillo, Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. Si nosotros podemos modelar el diseño correcto de Dios sobre la tierra, las generaciones que vienen voltean a ver y dicen, este es mi diseño original. 2 meses los niños aquí en casa están con un instructor y me acuerdo que cuando iniciamos estos 2 meses, ellos estaban por junio, julio, y les dijimos, es necesario que nuestros niños vean modelos. Y Luis y Elodia por eso están allá con ellos. No es el paquete solo de la hermana Elodia, es porque nuestros niños necesitan modelos. Y ayer David nos preguntaba y decía, ¿y qué onda? ¿Cómo ven? Y él decía, mi papá siendo pastor recibió una carta por correo electrónico donde decía, muchas gracias por la iglesia, muchas gracias por todo lo que ha hecho, pero yo he decidido cambiar de línea, cambiar al bando LGTB siendo ya un padre de familia y teniendo una hija de 3 años. Y le dije, ¿y qué hizo tu papá? Y le dijo, no te preocupes, todo está bien, la iglesia está abierta y si tú un día quieres regresar y quieres venir, podemos platicar. Y Anita estaba como sorprendida, ¿no? Y le dije, yo no sé cuántas cosas alguien puede estar viviendo en lo profundo de su corazón, pero cuando hay vidas que no están saneadas, no se vive un diseño original, sino se vive con el diseño distorsionado después de Génesis 3, porque eso es lo que pasó, ¿verdad? El hombre pecó y todo se distorsionó. Todo se distorsionó, por eso hombres, mujeres, jóvenes, niños están viendo todo así como que pareciera que hay cosas buenas que están bien. Pero esa es mi breve introducción, Juan, para diseño original. Me sirvieron tu enseñanza del domingo antepasado y pasado, me sirvieron para poderle responder a David y decirle, esto es comunidad, porque así me lo dijo, ¿y en comunidad qué hacen? Y le dije, en comunidad todos somos bienvenidos, pero hay que sanear y ayudarte a sanear y a decirte, este es el diseño original. Y queremos vivir en diseño original. Y los que están aquí es retarlos, sigue viviendo tu diseño original, porque tú eres un modelo sobre la tierra. Tú eres un modelo en el episodio de la tierra. Vale la pena tener generaciones, vale la pena. Vale la pena. Porque Él nos colocó, somos su motivación. Los dejo con Juan Trujano. ¿Te vas a ir? ¿Si quieres que me vaya? No te vayas. No. Regresa. Gracias a Dios por la oportunidad de poder compartirles algo. Mejor nos subimos. ¿Sí nos podemos subir ahí tantito? Okay. Y siempre es importante o muy importante que tú y yo podamos entender cuál es la intención del corazón de Dios. Y a veces cuando la gente no conoce al Señor, piensa o concluye mal acerca de Dios. Y entonces se imagina que Dios es un viejito, un anciano muy canoso, que está muy enojado con la humanidad y que está listo a mandar a la hoguera a todos aquellos que no lo sigan, que no lo busquen, que no lo amen. Pero quiero decirte que esa también es una imagen distorsionada del Señor. Es una figura mala o una conclusión errónea que el ser humano ha tomado acerca de quién es Dios. Entonces, si me acompañas a Génesis capítulo 3. Ahora, si tú has estado aquí los domingos, hemos estado hablando acerca del diseño original. Si te estás conectando por primera vez, pues te recomiendo ver los videos de la semana pasada y antepasada. Pero básicamente Génesis capítulo 1, 2 y 3 está poniendo ciertas bases o ciertos principios
acerca de qué es el diseño original. Y en pocas palabras, el diseño original es poder vernos, percibirnos, vivir de acuerdo al diseñador. De acuerdo al diseñador. Ahora, por ejemplo, te quiero decir algo. Yo aquí tengo en la mano una computadora. Obviamente hubo diseñadores, ingenieros, gente que invirtió su tiempo, su inteligencia, sus recursos en diseñar esto. Y una computadora se usa para trabajar, para hacer archivos, pero quien no conoce diseño, quien no conoce la intención o el corazón del diseñador, pudiera agarrar esta computadora para darle golpes a alguien más. Pudiera agarrar para golpear o para lastimar a un niño quizás. Ahora, el problema no está en la máquina. El problema es que hay personas que no conocen el diseño, que no conocen la función y entonces empiezan a hacer mal uso de lo que Dios permite o de lo que Dios ha permitido. Y uno de los puntos que en esta sociedad está muy distorsionado tiene que ver con lo sexual. Y perdón que lo diga aquí, qué bueno que los niños ya se fueron, ¿verdad? Y los que quedan, pues espero que entiendan que la sociedad está tan corrompida y está tan dañada y creen o han llegado a la conclusión de que el sexo es una perversión, pero el diseño original te dice o te enseña que en esencia el sexo fue dado al matrimonio, al hombre y a la mujer con ciertos fines, con ciertos propósitos. Pero vivimos en un tiempo o en una época donde se ha distorsionado tanto que si tú buscas en internet las estadísticas te vas a dar cuenta que la industria del sexo es una de las más redituables en términos de dinero, en términos de espacio en el internet, en términos de cómo se propaga, de manera que si tú tienes hijos pequeños de pronto te puedes atemorizar porque están tan expuestos a tanto contenido, no solamente visual, pero también ahora auditivo, y no solamente visual y auditivo, sino ahora también de ideologías, de personas que no conocen el diseño, que no conocen al Señor, y que por lo tanto están implementando cosas que van en contra de la voluntad del Señor. Entonces, Génesis capítulo 3, déjame leer lo que dice en el versículo 11, 3:11. Génesis 3:11. Ahora, si tú lees antes, pues Adán y Eva han fallado, han pecado. Pero mira lo que dice Génesis 3:11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas encuerado, Adán? Porque no sé cuántos años o quizás siglos pasaron y Adán andaba ¿cómo? Desnudo. Y ahora en Génesis capítulo 3:11, de pronto Adán dice el versículo 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y esta desnudez en Adán no solamente representa algo físico, o que no tenía ropa, o que no tenía taparrabo, o que no tenía calzoncillo, pero básicamente la desnudez de Adán es una desnudez desde lo interior. Está expuesto totalmente, está sin nada que lo cubra. Y ese sigue siendo el modelo de la humanidad caída, la desnudez. Ahora, si la humanidad caída, al igual que Adán, lo vamos a ver más adelante, ha tratado todo el tiempo de cubrir esa desnudez, porque en el fondo le avergüenza, porque es sinónimo o símbolo de que perdió la imagen, o que puede ver que hay algo que ya no concuerda, o hay pecado en su vida. Entonces la humanidad a lo largo de la historia ha tratado ¿de qué? De cubrir esa desnudez. Ha tratado de cubrir ese hueco, ese vacío que perdió. Y entonces, si leemos un poco más atrás, versículos atrás, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y entonces vemos aquí a Adán y Eva tratando de cubrir su ¿qué? Su desnudez. Tratando de cubrir su vergüenza, o tratando de formarse una imagen que no tenían.
Y hoy, en la actualidad, eso sigue siendo cierto. ¿Cómo el ser humano trata de cubrir su desnudez en este siglo o en esta generación? De muchas maneras. Y paradójicamente te voy a decir cómo. El ser humano trata de cubrir su desnudez con sexo. Suena chistoso, ¿verdad? Pero el ser humano trata de cubrir su desnudez con sexo. Es terrible, pero hay tanta perversión y tanta maldad y tanto distorsión que el ser humano hoy trata de cubrir su desnudez con sexo. Y tú puedes, no necesitas afirmarlo o estar de acuerdo conmigo, pero tú lo puedes buscar en internet y la mayoría del contenido de las visitas tiene que ver con esta parte. Ahora, ¿cómo trata también el ser humano de cubrir su desnudez? Una de las maneras en que el ser humano trata de cubrir su desnudez es poseyendo cosas. Teniendo cosas. Ahora, no está mal en tener algo, pero el cómo posees esas cosas a veces es lo malo o lo negativo. Si estás robando, si te estás endeudando, si estás defraudando, si estás obsesionado por algo que no te va a servir. Mira, yo conozco jóvenes, no de aquí, pero de otros lugares, que están tan frustrados porque no tienen el celular, el último que salió. Parece ser que toda su vida, toda su adolescencia, toda su aceptación en su círculo social tiene que ver con el celular que traen. Y de pronto están los jóvenes, y te lo digo porque yo convivo con jóvenes ahí en el salón, y el que trae el mejor celular pues lo anda sacando las selfies, lo anda presumiendo, y el que trae el peor celular, ¿qué crees que hace? Pues mejor se va, o se va al baño a revisar sus mensajes. ¿Por qué? Porque en el fondo siente una vergüenza o siente una desnudez. ¿Y qué es lo que hace el joven o qué es lo que busca el joven? Pues o se pone a trabajar, o le exige a sus papás, o tiene que robar. ¿Para qué? Para cubrir eso que le hace falta. No se diga a los adultos que también andan a veces fingiendo, tristemente fingiendo, una vida la cual no pueden sostener. Y es muy fácil endeudarse, es muy fácil pedir prestado, es muy fácil dar apariencia de que tienes, pero en el fondo a veces ni para los frijoles, ¿verdad? Y desafortunadamente hay personas que han estado así. ¿Por qué? Porque hay una desnudez. Ahora, estoy hablando no de la gente de adentro, estoy hablando en este momento de la gente que está afuera, que no conoce al Señor. Otra manera también de cubrir la desnudez es estudiando mucho. Ahora, no hay nada de malo en estudiar, pero hay personas que se endiosan porque saben algo. Y yo escuché en esta semana, literalmente escuché, cuando uno de mis compañeros del trabajo, doctor, de doctores, ¿verdad? Dijo, yo aquí soy un Dios y ustedes me necesitan. Y yo dije, pues la estás fumando muy verde, porque una, no eres un Dios, y dos, yo no te necesito. Pero él llegó a esa conclusión, ¿verdad? Porque su desnudez, su falta la ha estado cubriendo por años, estudiando y estudiando y estudiando. Ahora, lo que él no sabe es que alguien tan especializado en algo pierde de pronto el enfoque de todo lo demás. Se va sesgando tanto y la realidad es compleja o transcompleja. Hay otro tipo de personas que también quieren cubrir su desnudez con la fama. Y lo puedes ver en las redes sociales. Las redes sociales ha expuesto de manera sorprendente esa desnudez que había en el ser humano, el ser visto. Y de pronto, si tú lo puedes ver allí, las políticas, por ejemplo, de Instagram cambiaron. Y ya no se permite que se vean los likes que le doy a la foto de esta mujer. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que los likes que le daban a su foto podían o subir mucho el ego o deprimir. Ahora, si subes tanto el ego, quizás no hay tanto problema. Pero si deprimes al joven, ¿qué crees que se dieron cuenta? Que la tasa de suicidios aumentó en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la chica no recibía los likes que quería en su foto. Tú lo puedes revisar en internet y es una realidad. Y entonces las políticas tuvieron que cambiar de manera que no se vean los likes o el número de likes que tienen sus fotos.
o el número de corazones, o el número de vistas de sus videos. ¿Por qué? Porque hay jóvenes y hombres y mujeres maduros que quieren cubrir su desnudez con la fama, con el aquí estoy, con el puedo, con el véanme. Es triste, pero esa desnudez se sigue viendo en la actualidad. Ahora, hay gente que también ha querido cubrir su desnudez, y esto también es triste, uniéndose a un hombre o a una mujer. No porque el matrimonio esté mal, y estoy hablando del matrimonio entre hombre y mujer, no me voy a meter en otro terreno hoy, pero estoy hablando en el matrimonio de hombre y mujer. Pero hay hombres que desnudos se acercan con una mujer o se juntan con una mujer para que ella cubra su desnudez, o al revés. Hay mujeres que saben que en el fondo están desnudas, que no tienen nada, que van en contra de su diseño, y entonces vienen a un hombre tratando de que este hombre cubra su desnudez. Y te voy a decir algo, eso es imposible. No hay manera. Exacto. ¿Has escuchado el dicho de la media naranja? O de que siempre hay un roto para un descosido. Pues siempre hay un roto, que yo diría que es un desnudo, buscando a otro desnudo como él o como ella. ¿Para qué? Para cubrirse. Si sacas al Señor, ¿verdad? No hay manera en que cubras tu desnudez. Puedes intentarlo, eso sí. Claro que puedes intentarlo, porque Adán y Eva lo intentaron. Se dieron cuenta que una vez que le dijeron no al Señor, estaban totalmente desnudos. Y se dieron cuenta y se avergonzaron. Ahora la humanidad sabe, o en general la sociedad sabe, que algo no está correcto con ellos. Y andan buscando formas, o andan buscando taparrabos o sofisticaciones. ¿Para qué? Para cubrir su desnudez, para cubrir ese vacío, esa falta de. Y así me pudiera ir en cada área, y te darías cuenta que en todos lados se ve ese símbolo o ese signo que dice Génesis capítulo 3 de la desnudez. Y ahora te voy a decir algo, y esto es muy sorprendente. Si seguimos leyendo aquí en el versículo, me voy a brincar un poquito, pero hay una parte donde Dios los cubre. Aquí está, versículo 21. Versículo 21. Claro que Dios se da cuenta de que están desnudos. ¿Cómo no va a saber si Él fue su creador, si Él fue su diseñador? Y Él permitió que estuviesen desnudos en el huerto. Pues claro que sí, pero una vez que estaba Dios con ellos no había problema. Pero cuando el hombre y mujer rechazan a Dios, entonces sí. Esa desnudez representa un hueco, un vacío. Representa una vergüenza en el ser humano. El hecho de sacar al Señor de su vida o de su corazón hace que ellos mismos tengan pena de lo que son, de lo que tienen, del cuerpo, que seguramente era un cuerpo escultórico, ¿verdad? Pero de todos modos sin Dios, exacto, se les hizo un cuerpo grotesco. Dice, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles y los vistió. Entender el diseño original de Dios es esto, es entender que fuimos creados en desnudez para estar expuestos delante del Señor, sin pena, sin miedo, porque ese es el diseño. Pero una vez que Dios no está en nosotros, o que hemos decidido darle la espalda o desobedecer, entonces esa desnudez lo único que hace es avergonzarnos. ¿Y cuál va a ser la reacción de la humanidad? Pues cubrirse con algo, ¿verdad? Que no me vea así. Que no me vea, que no me vean. Y entonces voy a buscar en todos lados. Y tristemente hay personas que quieren cubrir también su desnudez en la iglesia, sin buscar al Señor, sin conocer al Señor. Y entonces, ¿cómo cubre un cristiano su desnudez en la iglesia? Pues a veces haciendo cosas, otras veces tratando de ser piadoso, otras veces involucrándose en 20 actividades, otras veces descuidando su casa porque el hermano tiene que estar aquí en la iglesia sirviendo, otras veces dando o pensando que si pasa más tiempo aquí es mejor que pasar tiempo de calidad quizás con sus hijos. Y entonces es una forma de que él quiere cubrir también su desnudez en la iglesia.
sin conocer al Señor. Por eso es cierto cuando muchas veces critican que la religión, ¿verdad?, es de lo peor que le pudo haber pasado al ser humano. Pues sí, porque al final la religión también se vuelve ¿qué? Un taparrabo. Se vuelve un taparrabo. Por eso cuando tú lees Apocalipsis, y te invito a que lo leas esta semana, habla de dos caballos, son parecidos, ¿verdad? Un caballo blanco y otro caballo blanco. En un caballo blanco viene montado Jesús. Y el otro caballo blanco, ¿qué representa o qué es? El otro caballo blanco es la religión, parecido al caballo en el que viene montado Jesús, pero Jesús no viene sobre él. Pero también es un caballo blanco, sí, por eso es la religión. Tratar de agradar al Señor en nuestros esfuerzos, en nuestras fuerzas, tratar de hacer cosas bonitas o piadosas para que el Señor nos cubra, para que el Señor nos tome en cuenta, para que Dios nos reciba. Y tristemente a veces así sucede. Pero Dios, que conoce su creación, que conoce a Adán y que conoce a Eva, les va a dar una provisión. Les va a dar algo para que puedan taparse, para que puedan seguir caminando en la vida. Y dice el versículo 21, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora esas túnicas de pieles simbolizan o representan la obra de Jesús. Representan la obra de Jesús. Representa que un día el Salvador vendría en cuerpo humano. Y es curioso, pero si tú lees la historia, los romanos literalmente desnudaban a los que crucificaban. Las películas que vemos son películas decentes porque Jesús sale con chones todavía, ¿verdad? Pero la mayoría de veces los romanos desnudaban a los hombres o a las mujeres o a los niños que crucificaban para exponer su vergüenza, no solamente el sufrimiento, sino vergüenza. Por eso el Salmo dice que Él fue despojado de sus vestiduras, ¿verdad? Y es verdad. Ahí fue expuesto nuestro Señor para cubrir esta desnudez que la humanidad tiene, para cubrir esta falta o esta vergüenza que tenemos una vez que le hemos dicho al Señor que no, o una vez que lo hemos sacado de nuestra vida y de nuestro corazón. Estamos expuestos. Pero Dios, en su amor, en su diseño, en el original, quiere que nosotros podamos vivir una vida sin vergüenza, una vida sin temor, que no tengamos de qué escondernos. Y entonces envía ¿a quién? A Jesús. Y entonces estas pieles, estas túnicas, representan la obra de Jesús, representan a Cristo mismo, venido no solamente en espíritu, pero venido en carne, sustituyendo al ser humano, ¿en dónde? En la cruz. Para que una vez que aceptamos o que recibimos o que tomamos lo que el Señor nos dio como provisión, no lo que nosotros hicimos como taparrabo, sino lo que el Señor dio para salvación, en ese momento podemos estar tranquilos, podemos caminar sin temor. Y entonces sí, una vez que has sido cubierto por el Señor, no por tus fuerzas, no por tus logros, no por lo que tú puedes, sino por el Señor, entonces sí, qué bueno que estés estudiando algo, qué bueno que te estés destacando en la política, qué bueno que estés sirviendo en la iglesia, porque tu desnudez no la cubre lo que haces, sino la cubre el Señor. Qué bueno que seas un hombre rico y ojalá seas más rico, porque la riqueza ya no te domina a ti. No estás trabajando para sentirte grande por el dinero que tienes, sino tu desnudez ya fue cubierta por Jesús. Y el dinero que tienes te sirve, te ayuda, te prospera y sirve para otros. Qué bueno que ahora como joven traes el último celular de la pera, ¿verdad? Qué bueno. Úsalo para la escuela en esta generación donde necesitas un celular para estudiar. Yo estoy consciente de esto. Pero que no sea tu motivación. Una vez que estás cubierto, qué bueno que seas el mejor músico, el más rifado, ¿verdad? Porque también las artes es otro lugar donde tristemente hay muchos que se refugian allí, en el talento, en la emoción, en el cómo el arte puede tocar las fibras profundas, pero desnudas del ser humano. Una vez que el Señor te ha cubierto en Cristo Jesús, entonces sí, destaca en ese lugar, deja escuela en ese lugar, haz una tendencia en ese lugar donde el Señor te ha permitido, y así cada uno de nosotros. Si te quieres casar con
Una mujer, claro, yo soy el que promuevo el matrimonio entre hombre y mujer. Hay otros que no, pero yo sí lo promuevo. Y estás completo en Cristo Jesús, hazlo. Pero no supongas que un roto cubre un descosido. No supongas que un roto o que la media naranja se complementa con la otra naranja. A menos que Cristo haya cubierto tu desnudez, tu vacío, tu falta de Él. A menos que hayas recibido al Señor. A menos que hayas confiado en aquel que un día en la cruz, por amor a nosotros, permitió inclusive ser desnudado, ser puesto ahí, ser traspasado. Por eso aquí dice Génesis, y Dios les dio ¿qué? Hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vamos a terminar, el tiempo creo que se nos ha terminado, pero me gustaría que en esta semana, si nos estás siguiendo por las redes, pudieras buscar ahí tantas estadísticas, ¿verdad?, que circulan en las redes, tantas estadísticas que a veces en lugar de dar ánimos, dan tristeza. Sí. Pero quiero decirte que una vez que las veas y que las revises de esto que te estoy compartiendo, vayas a la palabra, vayas al original. Y que las estadísticas que sean una base, una referencia, pero que no te definan. Que puedas entender que en Cristo estamos completos. Que puedas entender que el diseñador permitió que tú y yo fuésemos creados desnudos, para que el único que pudiera cubrirnos sea Él mismo, para que el único que pudiera vestirnos sea el Señor. Vamos a dar gracias, Román. No sé si quieras decir algo antes de despedirnos. ¿Las tienes ahí? Ok, nos van a dar unas estadísticas, espero que sean buenas o son malas. Son estadísticas, vamos a dejarlo así. Son estadísticas. Déjame, en lo que Rama busca esto, déjame decirle a nuestros amigos que están ahí conectados en las redes que nosotros no estamos en contra de ningún ser humano, no estamos en contra de nadie, no discriminamos a nadie, pero concluimos que si tú no tienes al Señor, estás desnudo. Y si esa palabra te incomoda, pues está bien, pero si tú y yo no tenemos al Señor, estamos desnudos. O la Biblia dice, por cuanto todos han pecado, por cuanto todos han pecado. Entonces, todos, ¿verdad? Y curiosamente todos los bebés nacen desnudos, porque el modelo sigue repitiéndose, el modelo sigue allí cada vez. Yo todavía no conozco los bebés que ya nazcan con el, ¿cómo se llama? Con el pañalero, con el overol. No, pero sí están los de la serie de ¿Cuál? los que tienen narices. No, esa no. Estoy hablando de humanos de verdad. No, esa serie de transespecies no. Yo estoy hablando de el ser humano sigue naciendo desnudo, ¿verdad? Pues sí, porque hay un modelo, Génesis, que dice que esa desnudez representa o nos recuerda que una vez fuimos puestos en el jardín con la imagen del Señor, y una vez que la imagen se pierde, esa desnudez nos avergüenza y hace que busquemos cómo cubrirnos. Si no estás buscando al Señor, si el Señor a través de Jesús no te está cubriendo, nada te va a funcionar. Nada te va a funcionar. Estas estadísticas las compartimos el día jueves con las mujeres y me llama la atención cómo estás ilustrando el pasaje de Apocalipsis, porque es verdad, si el Cordero de Dios viene montado sobre un caballo blanco, y dice que también hay un caballo como él, pero curiosamente no hay nada, porque es el simbolismo de la religiosidad y la religión. Y es por eso que yo creo que en esta casa, vez tras vez, cada vez que tú escuchas el mensaje, siempre queremos inspirarte a vivir basados en la palabra. Mira, a nivel mundial, la organización, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha estimado que un 38% de los feminicidios son cometidos por la propia pareja. No indica aquí, ¿verdad?, hombres o mujeres, pero es parte de las estadísticas.
En el campo laboral, como esta edición fue para mujeres, pero ahorita voy a leer la última idea aquí. Dice, en el campo laboral las mujeres cubren el 67% de las horas trabajadas, pero reciben solo el 10% de los ingresos. ¿Alguien vive eso aquí? Las mujeres poseen menos del 1% de las propiedades del mundo. ¿Alguien vive esto? Las mujeres trabajan de 12 a 16 horas por día, realizando el 70% del trabajo. ¿Alguien está trabajando más de 12 horas? ¿O está fuera de su casa? Las mujeres son el único sostén en 1/3 de los hogares. Y bueno, hay algunas de estas estadísticas vienen del Instituto Nacional de las Mujeres. Esa es una organización nuestra, de nuestro país, y tú puedes buscar la página. Hay cosas buenas, también hay cosas medias disparatadas, porque no hay una comprensión acerca del diseño original, y también parte de esto viene de la compañía de Débora. Pero dice, estos comentarios provienen de una mentalidad arcaica en que las mujeres son tratadas en los ámbitos culturales y religiosos como ciudadanas de segunda clase. Y lo que te está diciendo Juan, hay mujeres, y ahorita lo estoy hablando así, yo necesito unirme a alguien para sentirme mujer. Hello, para taparme. Come on. Es el diseño perfecto que Dios hizo, hombre y mujer, el buscarse. No soy tú mi complemento, mi media naranja. ¿Te la sabes? Cántala. No, no es cierto. Para los que han oído a esta señora cantando, ya tiene un buen de tiempo, pero el mundo está metiendo a eso, que yo necesito estar con alguien para poder complementarnos. Y creo que estas estadísticas, aunque están virando en torno a mujeres, pero no me extraña, Juan, que hay también estadísticas que están girando en torno a varones o a hombres, ¿no? Y también, por ejemplo, en las mujeres a veces hablamos en los de las sesiones, a veces las leyes no están parejos para todos. Por ahí dicen que ahora las ganonas son las mujeres, pero a veces todas las historias no son así, las historias son distintas. Este es el episodio de la tierra y vivimos en la tierra, pero no me gobierna la tierra, gobierna el cielo sobre la tierra. Qué diferente, ¿verdad? ¿Te sirvieron esta estadística? Claro que sí, porque refuerzan el punto que estoy aquí ilustrando. Y todo eso es consecuencia del ser humano, es consecuencia de la distorsión, de la desnudez, del querer cubrirnos. Una manera en que el hombre se cubre es abusando a la mujer, es maltratando a la mujer. Y ahora otra manera es el otro polo o el otro extremo, es cuando la mujer concluye o asume que todos los problemas son causa del hombre, ¿verdad? Y entonces parecen como peor que perros y gatos. Yo tratando de sobajar a la mujer y la mujer tratando de patearme a mí, porque no han entendido su diseño, porque no han entendido que la desnudez de la mujer no la cubre el hombre, y el hombre tampoco puede cubrir la desnudez de la mujer. No hay forma. Si no está Jesús o si no es Cristo en medio de ellos, no hay manera, no hay forma. Y entonces lo que podemos ver en la humanidad es este punto o este anhelo de querer tapar nuestra vergüenza, de querer cubrirnos. Me gustaría ya terminar, y algo que también es importante decir, sigue leyendo Génesis. Te voy a compartir estos 2 o 3 domingos más de Génesis, así como va en el orden, porque nos damos cuenta que las historias o las narraciones que están en Génesis, creo que hoy están más vigentes que nunca, o más vigentes que antes. Cobran mucha fuerza porque en esencia el ser humano sigue siendo humano desde hace 6,000 o 7,000 años que existe, o más quizás. Sigue siendo un ser humano. Y el diseño original es regresar al ser humano a verse como el Señor lo ve, entenderse como Él se entiende, y reconocer que aunque la imagen del ser humano se distorsionó o se perdió, hay esperanza en Jesús para regresar al Padre.
Señor, te damos gracias en esta tarde y te pedimos, Señor, que si alguno de nosotros está desnudo, está falto de, está en pecado, como la Biblia dice, no seamos nosotros o no sean nuestras fuerzas, no sean nuestras hojas de higuera las que quieran cubrirnos, sino seas tú, Señor, a través de Jesús, sea tu provisión, sea lo que Cristo hizo en la cruz. Porque si hemos creído en el intercambio, Él me representó allí con su desnudez en la cruz. Él me representó ahí con su desnudez en la cruz. Y me amó a tal punto que Él me ha cubierto, me ha dado una vida nueva y puedo vivir una vida distinta, no por mis fuerzas, o no por mi preparación, o no por mi intelecto, o no por mis recursos, o no por mis habilidades, las cuales todas ellas, Señor, te agradezco, porque también al ser humano lo has dotado de muchas habilidades, pero que no sean mis habilidades lo que me cubra delante de ti, que no sean mis justicias, como dijo Pablo, las que me presenten calificado, sino es reconocer que no hay nada en mí, ni fuera de mí que pueda cubrirme, sino solamente Jesús, sino solamente Cristo. Señor, gracias porque tu mensaje es verdadero y porque esta generación sigue desnuda como hace miles de años en el huerto, tapándose, escondidos, atemorizados de su Creador, pero hay esperanza para ellos, porque Dios mismo los toma, los busca y los cubre y los recibe. Hoy te damos muchas gracias y te pedimos, Señor, que tu mensaje, que tu palabra quede sellada en los corazones y en la parte profunda del ser, y que tu palabra nos permita vivir una vida diferente, como hombres y mujeres justos, perdonados, cubiertos, calificados a través de Cristo, a través de Jesús. Te amamos y te damos gracias desde Comunidad La Viña. Amén. Si estás viendo la transmisión.